Buenos días, mi grupo está conformado por Juan Esteban Sierra, Lina Villarruel, Andrea Chamorro y mi persona María Paola Peña. El día de hoy les vamos a estar exponiendo lo que es el sistema nervioso. ¿Qué es? Bueno, para hablar del sistema nervioso tenemos que decir de que es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con su medio externo o su entorno. Este mismo detecta y evalúa la información y responde con cambios fisiológicos en órganos y en glándulas. Para hablar sobre los procesos que comprende, también necesitamos saber cómo está el medio ambiente y cuál es la relación con él. Por ejemplo, está oscuro, frío, qué obstáculos tenemos, hay presas cerca, depredadores cerca, etcétera. Toda esa información es recogida por receptores tanto internos como externos y llevada al cerebro para su análisis y después la toma de una decisión. Todo esto sobre la conducta a seguir, como no hacer nada, qué debo hacer, y correr para escapar o atrapar la presa, etcétera. Por todo esto, el sistema nervioso puede ser entendido con tres términos funcionales. El primero sería un estado de alerta recogiendo información. El segundo, el procesamiento de esa información. Y el tercero, la activación del cuerpo para responder adecuadamente. Respectivamente sería obtención de información, análisis y por último la respuesta. Para hablar sobre anatomía es necesario comprender de que el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El primero, que sería el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central, o llamados también nervios periféricos. El sistema nervioso central, a partir de la aparente simplicidad de neuronas comunicándose unas con otras, se origina la complejidad de este sistema, que nos hace lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cómo actuamos. Esta es una de las grandes interrogantes de las neurociencias hoy día. ¿Cómo se organiza este sistema neuronal complejo para que podamos aprender, sentir y comportarnos? Como parte del sistema nervioso central, el cerebro detecta esos estímulos, los interpreta y decide la respuesta y al hacerlo funciona como una computadora. Si recibe imágenes ligeramente diferentes de un objeto en los dos ojos, calcularía las diferencias inferiría también qué tan lejos debe estar ese objeto para proyectar esa diferencia. El cerebro también hace los cálculos necesarios para producir el movimiento y ahí entraría lo que sería la función de la coordinación general. Las meninges. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, añadiéndole una especie de protección blanda que complementa a la dura madre de las estructuras óseas. Y desde adentro hacia afuera se compone de tres partes importantes que sería la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La dura madre es la capa externa, envuelve al neuroeje desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro y se divide en dos partes, esas que tenemos expuestas en la diapositiva. El aracnoides son una capa vascular, aunque atravesada por vasos sanguíneos hacia la pia madre. Se denomina leptomeninge, el conjunto de pia madre y aracnoides. Y es la membrana transparente que cubre laxamente, pero no se involucra en las circunvoluciones cerebrales. Por último tenemos la pia madre, que es la membrana delgada adherida al neuroeje,
unida íntimamente a la superficie cerebral. Está muy vascularizada y en estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral. El líquido cefalorraquídeo se puede comprender con dos funciones. Una es que protege mecánicamente ante traumatismos craneales y la segunda es que actúa como un termorregulador y amortiguador. La sustancia gris y la sustancia blanca. Cada una se compone de dos principales características. La primera es la característica funcional. La sustancia gris se encarga de generar los impulsos nerviosos y la blanca los conduce esos impulsos que crea la sustancia gris al sistema nervioso central. Y otra de las características es la ubicación. Es que la sustancia gris se sitúa en la parte superficial como una lámina delgada y en áreas profundas como núcleos grises, mientras que la sustancia blanca se ubica por debajo y está compuesta por axones neuronales con mielina. Habiendo visto la división del sistema nervioso, es decir, el central y el periférico, vamos a pasar al encéfalo. El encéfalo está dividido en 9 partes. La primera es el cerebro anterior, la segunda es el telencéfalo, la tercera es el diencéfalo, la cuarta tronco del encéfalo, la quinta es el mesencéfalo, la sexta la protuberancia, luego el bulbo raquídeo, tenemos el cerebro último y noveno la médula espinal. Y aquí llegamos a la parte más importante del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se encarga principalmente de regular todas las funciones que realizamos en nuestro cuerpo, así sean las conscientes o las inconscientes. Las facultades intelectuales, es decir, está centrado en la memoria, en la atención, inteligencia, emociones, creatividad, percepción, entre otras. Esta está en encéfalo y en diencéfalo, y además, como había mencionado anteriormente, y complementando, controla y regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos. Es decir, que se encarga del resto de las partes del cuerpo para que éstas cumplan su función. Ahora tenemos el telencéfalo, que es la superficie externa del telencéfalo y la corteza cerebral. Esta es la parte más desarrollada del cerebro y también conocida como la parte más reciente. Esta presenta hendiduras más profundas llamadas cisuras, es decir, las que vemos resaltadas en líneas negras que dividen las partes del cerebro o los lóbulos. Este hemisferio se une a través de un cuerpo calloso. Este no se ve a simple vista porque está ubicado en el centro del cerebro y es el que se encarga de un hemisferio izquierdo con el derecho. Tenemos en el hemisferio izquierdo el control de la zona corporal derecha y en el hemisferio derecho el control de la zona corporal izquierda, es decir, que cada hemisferio controla la parte opuesta del cuerpo. Encontramos también que en el hemisferio izquierdo está controlando los razonamientos, es decir, la forma en que tomamos decisiones, en las que aprendemos de nuestros errores y en las que sacamos conclusiones. En la parte derecha están los sentimientos, que es la forma en que percibimos o tomamos en cuenta ciertas situaciones específicas o con. Tenemos también otras como la memoria a largo plazo, la memoria verbal, el lenguaje escrito, por parte en el hemisferio derecho, sensaciones, imaginación y creatividad, el lobo cerebral. A este llegan impulsos que se generan en los órganos de los sentidos. Está dividida en 3 áreas, que es el área cortical sensitiva, que se encarga de percibir, o como lo dice su nombre, de las sensaciones, seguida del área cortical motora. El área cortical motora es la que se encarga de las funciones, como dice su nombre, motoras del cuerpo, encargándose de mover las partes correspondientes a las que el cerebro manda. Y por último está el área cortical de asociación, que es la que se encarga de fusionar, o como dice su nombre, asociar la primera y la segunda. Aquí encontramos los lóbulos. El primero está el lóbulo frontal, que se encarga de la percepción, del viento, de las emociones, de los sentimientos, entre otras funciones. Encontramos el parietal. El parietal se encarga, tiene distintas funciones, pues,
que se encarga de recibir las señales de los órganos de los sentidos. Luego está el temporal, que el temporal es la que se encarga de la percepción o el procesamiento del lenguaje auditivo y que también se encarga de crear las memorias. Y por último está el occipital, que es ese procesar la información que se regula a través de la vista. Tenemos el SRA. El SRA es el que mantiene al cerebro consciente en un estado de alerta. En la imagen podemos presenciar las distintas entradas de ojo y está la información reticular, que es el conjunto de neuronas que reciben la información y la envían al cerebro para mantener este consciente o en un estado de alerta. El cerebelo. El cerebelo es la parte que está situada detrás del cerebro, como se ve en la figura azul, está en la parte inferior cerca del tronco, y este consta de tres partes: el hemisferio cerebroso izquierdo, el hemisferio cerebroso derecho y este se encarga principalmente de coordinar los movimientos de los músculos al caminar, al realizar otras actividades motoras, así como también de regular el equilibrio. El bulbo raquídeos. Esta es como vemos en la imagen de la médula, que poco a poco se va haciendo más gruesa hasta llegar al centro del cerebro. En la segunda encontramos el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios. También encontramos el movimiento de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, etc. El diencéfalo es una de las regiones que considero más importantes del cerebro. ¿Por qué? Porque contiene el hipotálamo, que son estructuras bastante fundamentales en el funcionamiento. Además, integra la información sensorial, regula la producción de hormonas y además controla la funcionalidad de distintos órganos. El tálamo, como vemos aquí, es la parte roja que está señalada en el cerebro, que se encuentra en el centro y que está ubicada en un área muy profunda. Un centro de integración que recibe las señales sensoriales y las retransmite hacia la corteza cerebral. Este está apenas encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y también conocido como el midbrain. Se encarga de procesar la información sensitiva y las emociones. El hipotálamo está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales. Como vemos en la imagen, que está ubicado un poco más debajo del centro, está bastante cerca del bulbo. Además, el hipotálamo está implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones del dolor. Actúa también como el enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. También tenemos una parte importante que es la médula espinal, que esta se extiende desde el medio hasta la segunda vértebra lumbar, y ahí se ramifica. Esta es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo. Los nervios espinales en total son 31 pares, es quienes nos permiten la posibilidad de la excitabilidad de nuestros oídos. Aquí encontramos 5 tipos de nervios espinales. En primer lugar tenemos los nervios cervicales, que estos están ubicados. Los nervios cervicales son quienes comienzan en la zona baja del cráneo. Estos tienen muchas funciones y entre estas es que recogen toda la sensibilidad de la cabeza, el cuello y la zona alta del tórax. Tenemos los nervios torácicos, que son los que intervienen en la función de las glándulas y órganos que están ubicados en el cuello, abdomen y tórax. Los nervios lumbares son quienes intervienen en la inervación de los músculos sublumbares y abdominales, permitiendo así de esta manera músculos erectorales de la columna y de la zona baja de la espalda.
Tenemos los nervios sacros, que son básicamente los que tienen la función de producir la relajación en los esfínteres y de la contracción de paredes musculares. Y en último lugar tenemos los nervios cóticos, que son los que contribuyen en gran medida a las actividades que realizan las extremidades inferiores. La propiocepción es el sentido que le informa al organismo la posición en la cual se encuentra un músculo. Es interesante porque no es necesario utilizar la vista. Aquí encontramos dos receptores, que son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. En primer lugar, los usos musculares son los encargados de informar sobre los cambios de longitud del músculo, así como son los encargados de incrementar o disminuir el tono muscular. Y en segundo lugar están los órganos tendinosos de Golgi, que son los encargados de informar sobre la tensión muscular. El arco reflejo es el que se de controlar el acto reflejo, es decir, todos aquellos movimientos involuntarios que realiza un individuo en respuesta a un estímulo. Este se produce en el trayecto que realiza y el impulso en el estímulo en dos o más neuronas, para que una vez que se reciba la orden, ésta sea ejecutada por el receptor. El arco reflejo consta de 5 componentes, que son la fibra motora, la neurona y fibra sensitiva, el receptor, la fibra motora con el músculo o el efector, y en último lugar el centro integrador en la sustancia gris. Los componentes de manera general son quienes se encargan de transformar los impulsos nerviosos, de enviar cuando estos se envíen la orden sea ejecutada. El sistema nervioso periférico referencia a todas esas partes que están fuera del sistema nervioso central. Tiene como función recibir o conectar todos los estímulos que recibe el cuerpo con el sistema nervioso central. Este está dividido en dos, que son el sistema nervioso somático, que es donde encontramos los nervios craneales y los nervios raquídeos, y está el sistema nervioso autónomo, donde encontramos los subsistemas simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo es el sistema que se encarga de controlar corporales involuntarias, tales como el automatismo de huida o de lucha, también el ritmo cardíaco o la digestión. Este está formado por los subsistemas simpático y parasimpático, ya los había mencionado, las vías vegetativas y los ganglios. Los subsistemas son aquellos que, aunque están en constante competición, cooperan entre sí. En el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de controlar las respuestas de activación. Y está el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de volver al estado de equilibrio y de conservación del organismo. Las vías vegetativas son aquellas que están relacionadas con los movimientos involuntarios que realizan los órganos y las vísceras. Un ejemplo de las funciones que realizan las vías es la salivación. Encontramos dos tipos de neuronas quienes las integran, que están las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. Las primeras son aquellas que están localizadas dentro del encéfalo, dentro de la médula, y en cualquier parte del sistema nervioso central hasta un ganglio. Y tenemos las neuronas postganglionares, que son aquellas que están localizadas fuera del sistema nervioso central, corren desde uno hasta el órgano, y es aquí donde ellos producen la sinapsis. Los ganglios son estructuras que contienen los somas de las neuronas que están por fuera del sistema nervioso central. Aquí tenemos tres tipos de agrupaciones, que son del tronco simpático, que estos son los encargados de llevar la información sobre los peligros y asimismo también dar respuesta
de huida o de lucha de acuerdo sea el caso. Están los ganglios prevertebrales, que son los que inervan a los órganos que están por debajo del diafragma. Y están los ganglios terminales, que son aquellos que están localizados junto a los órganos que inervan. El sistema nervioso somático es básicamente el sistema que controla casi todos los movimientos voluntarios de la musculatura. También procesa información sensorial que viene del exterior. Este está dividido por todas aquellas fibras nerviosas motoras que van desde el sistema nervioso central hasta el sistema musculoesquelético y las vías sensitivas, que van desde estas las vísceras y la piel y culminan en el sistema nervioso central. En este punto vamos a hablar de lo que son la comunicación y la recepción de impulsos. En este caso, las protagonistas van a ser las neuronas. Ahora, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal característica es la recepción de impulsos y la conducción de ellos. Estas, a su vez, tienen una serie de prolongaciones que se conectan con todas las partes del cuerpo para así, digamos, tener el control de ellos. Estas presentan tres partes importantes, que son el cuerpo celular o soma, que como podemos ver en la imagen vendría siendo como la primera parte, como la parte más amplia, que es donde está guardada el núcleo, que es quien contiene el material genético. Luego tenemos el axón, que vendría siendo como la continuación del soma, que vendría siendo como que esa colita que sobresale. Está, digamos, compuesta por los puntitos amarillos, conocidos como nodos, y que a su vez tienen los botones presinápticos. Por último tenemos lo que son las dendritas, que es esa especie de... Bueno, la clasificación de las neuronas. Estas se clasifican en varios, digamos, características, pero en este caso vamos a hablar de lo que es su función. Dentro de las funciones tenemos lo que son las sensitivas, las motoras y las internunciales. Las sensitivas son las encargadas de enviar, digamos, el mensaje al cerebro. Luego tenemos lo que son las motoras, que estas transmiten el impulso desde los órganos del cerebro a los órganos efectores, que vendrían siendo los órganos encargados del movimiento. Y por último tenemos las internunciales, que cumplen funciones un poco más complejas, que ya actúan en lo que es el razonamiento, el pensamiento, entre otros. También tenemos otra clasificación que es según su morfología o distribución de su prolongación. Aquí se dividen en pseudounipolares, bipolares y multipolares. En las pseudounipolares, estas desde que nacen tienen una sola prolongación que se bifurca. Como podemos ver en la imagen, es la que está en el centro. Ella, por medio de una bifurcación, recibe los impulsos y por la otra los transmite. Luego tenemos los que son los bipolares, que estas, además de tener una sola dendrita, que es la encargada de recibir a los neurotransmisores durante la sinapsis, digamos, las encontramos en lo que es la vista, el olfato, el oído, entre otros. Por último tenemos las multipolares, que estas, además de un axón, tienen millones y millones de dendritas. Esa es su característica principal, nacen con muchísimas y son muy abundantes en cuanto a esa morfología. Ahora, la fisiología de la célula nerviosa. Estas tienen que transmitir el impulso y cuando lo hacen, no lo hacen como que ya de una, le pasamos el impulso a la otra, no. En digamos, impulso actúan lo que son los fenómenos químicos y los fenómenos eléctricos. Esta conducción eléctrica ocurre cuando el impulso viaja a lo largo del axón y esta transmisión química se da durante la sinapsis desde una neurona a otra. Ahora, ¿cómo es esa transmisión del impulso nervioso? Primero, la conducción del impulso se da por un intercambio de sodio y potasio en la membrana. Luego, de neurona a célula efectora por neurotransmisión. Después, cada neurona individual genera un potencial de acción idéntico después de cada estímulo. Ahora, ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es una onda, una descarga eléctrica que se transmite desde la membrana celular y recorre todo el axón. Después viene lo que es el estímulo, que se conduce a una velocidad fija por el axón. Luego tenemos que de una neurona recibe los impulsos de otra neurona para después integrarlos. Y luego de esa integración, el impulso viaja digamos, en la siguiente neurona y así hasta completar toda la sinapsis.
Ahora, ¿qué es la neurotransmisión? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero que todo, la neurotransmisión es el proceso mediante el cual las neuronas transmiten su información mediante unos conductores llamados neurotransmisores, que esos son los encargados de llevar el mensaje de una neurona a otra. ¿Cómo ocurre esto? El impulso eléctrico debe saltar de una neurona a otra, y esto lo hace gracias a los neurotransmisores. Ahora, cuando una neurona de la red se ha activado, esta tiene que avisarle a la siguiente que hay que seguir la señal. Cuando una vez que este empieza a sintetizar por los botones presinápticos, ahí es donde se empiezan a formar los neurotransmisores. Cuando ya estos son liberados, la siguiente neurona los absorberá. Una vez que estén dentro de la siguiente neurona, lo que va a hacer es que esta se va a activar dependiendo de qué tipo de neurotransmisor sea, qué tipo de mensaje le envía la neurona anterior. Como ya le habíamos mencionado antes, el neurotransmisor es una sustancia química que se libera selectivamente de una terminación nerviosa por acción de un potencial de acción. Estas tienen, digamos, la función de transmitir, como su nombre lo dice, transmitir ese mensaje intacto a la siguiente neurona. En caso de que esto no se da, pues ahí se vendrían dando, digamos, unos problemas en el cerebro. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores? Tenemos lo que es el glumato o asparto, que este tiene una función muy importante porque este es el que agiliza y facilita la neurotransmisión. Ahora, el ácido aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio. Este reduce el nivel de excitación de las neuronas y desempeña un papel importante en el comportamiento, en la cognición y da respuestas frente al estrés. También tenemos la dopamina, que esta desempeña un papel como hormona. Tiene un papel importante en la conducta, en las sensaciones placenteras. Sin embargo, el sistema nervioso es la coordinación, la coordinación de ciertos movimientos musculares, y también tenemos lo que es la acetilcolina. Bueno, cabe resaltar que la acetilcolina fue el primer neurotransmisor descubierto y este lo que hace es estar en contacto con los músculos y cumple funciones tanto inhibitorias como excitatorias, según la necesidad que este tenga. Aquí lo que hace es regular las contracciones y las relajaciones del cuerpo y también actúa en lo que es la percepción del dolor. Tenemos por último la noradrenalina, que esta funciona como, digamos, una hormona del estrés. Esto lo que hace es regular la frecuencia cardíaca y potencia la capacidad de atención cuando estamos frente al peligro. También regula lo que es los procesos emocionales, la motivación, el deseo sexual, la ira, entre otros. Los principales receptores, tenemos lo que es los colinérgicos. Estos receptores son para acetilcolina. Estos a su vez se dividen en dos partes, que son los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son como un tipo de canal iónico y los muscarínicos son los que están acoplados a la proteína G. También tenemos los receptores adrenérgicos, que estos lo que hacen es que se acoplan a la proteína G y reciben los mensajes de lo que es la noradrenalina y la adrenalina, que son dos catecolaminas. Los receptores dopaminérgicos son los encargados en varios procesos neurológicos, como son la motivación, el placer, la cognición, la memoria y el aprendizaje. También están los receptores de GABA, que estos al activarse lo que hacen es cumplir como cumplir funciones como de regulación ansiolítica, intervienen en los anticonvulsivos y también en los relajantes musculares, entre otros. Los receptores serotoninérgicos, esto lo que hacen es median la transmisión tanto inhibitoria como excitatoria. También están las células nerviosas. Entre otras células nerviosas tenemos lo que son la neuroglía, o también llamada glía. Esta es una célula que son, digamos, parecidas a las neurotransmisores, solamente que estos son más pequeñas
y se encargan del sostén y la protección de las células nerviosas. Estas, para comunicarse, lo que hacen es mandar un fragmento de proteína. También tenemos las células microgliales, que estas funcionan como fagocitos, eliminando todos los desechos que se forman durante la desintegración normal. Y por último tenemos lo que es la sinapsis. La sinapsis es el proceso de comunicación entre neuronas. Primero pasa una descarga química, luego se origina una corriente eléctrica durante la membrana presináptica y por último se hace lo que es el impulso que pasa por todo el axón para pasarla a la siguiente neurona. Luego de eso, la neurona segrega un neurotransmisor que deposita en espacio sináptico y la neurona postsináptica lo que hace es que lo excita o lo inhibe. O sea, para entender mejor esto, la neurotransmisión pasa de la siguiente manera. Cuando uno toca algo caliente, lo que hace el cerebro es que, bueno, principalmente las neuronas sensoriales mandan esa información al cerebro. Una vez que está en el cerebro, este lo analiza y lo que hace es que va a, digamos, darse cuenta de que eso está mal, de que le va a doler, de que eso está caliente, de que hay que quitar la mano de ahí. Entonces, toda esa información se la pasa a las siguientes neuronas, que vendrían siendo las neuronas motoras. Cuando las neuronas motoras analizan toda esa información y, digamos, se dan cuenta de que hay que quitar la mano de ahí, ella manda la señal para que uno automáticamente quite la mano de ahí. Entonces, cabe resaltar que esto pasa a una velocidad impresionante, de hecho son más de 360 kilómetros por hora, lo que hace que uno reaccione de inmediato. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, hasta la vista.